Hola electromaníacos, bienvenidos al sexto tutorial sobre KiCad. Hoy vamos a ver un paso más acerca de las PCBs. Hace unos tutoriales creamos un componente que no existía en nuestra librería para poder usarlo en los esquemas. Pero ¿qué ocurre si nosotros nos encontramos con que tenemos el componente ya creado, pero no tenemos el footprint? Y el footprint es lo que se usa en las PCBs. Podemos haber creado nuestro componente, pero entonces también tendremos que crear probablemente nuestro footprint. Ahora lo que vamos a hacer es crear un footprint para el TMP35, que es un sensor de temperatura, es el que tenemos aquí en este documento. El TMP35 tiene varios empaquetados, uno de ellos es el TO92, que es el que vamos a crear hoy. Probablemente este empaquetado ya esté en alguna librería de KiCad, pero vamos a usarlo como ejemplo porque es bastante fácil y se hace bastante rápido. Tampoco nos vamos a complicar mucho dibujando la forma del componente, sino que vamos a hacer básicamente los pads y un rectángulo alrededor. Cuando nosotros vamos a crear un footprint necesitamos tener muy en cuenta las dimensiones reales de nuestro componente. Entonces ahí tenemos dos posibilidades. La primera es coger un calibre y un componente y empezar a medirlo, o irnos al dataset de ese componente y coger las medidas que nos da el fabricante. Si os fijáis aquí en las medidas tenemos muchas medidas y encima algunas las tenemos dos veces. Tenemos sin paréntesis y con paréntesis. Normalmente siempre nos va a especificar el fabricante qué es cada cosa. Entonces aquí nos dice que las dimensiones que se muestran son en pulgadas y los que están entre paréntesis son milímetros. Así que nosotros, como usamos el sistema internacional, vamos a usar los milímetros que están entre paréntesis. ¿Qué datos nos importan aquí? Más que nada, nos importan la distancia entre las dos patillas, que en este caso es 1,4 milímetros, y nos importa las dimensiones de cada patilla, que en este caso son 0,482 milímetros. También nos interesa saber, por ejemplo, esta distancia, o la distancia que colocamos el pin número 2 del punto más exterior de la carcasa del componente, ¿vale? Entonces, una vez que sabemos estas dimensiones, lo vamos a pasar por aquí y vamos a empezar a dibujar. Vamos a abrir nuestro PCB Footprint Editor, lo vamos a crear aquí y lo primero que vamos a hacer es crear un componente. Nos vamos a ir a New Footprint y vamos a poner el nombre del componente. Por ejemplo, como es un TMP35, vamos a ponerle TMP35 y además vamos a ponerle el tipo de empaquetado, TO92. Podéis poner el nombre que queráis. Le damos a aceptar y nos ha creado, como veis aquí, pues nuestro nombre, igual que lo hacía en la creación del componente. El nombre y la referencia. Lo siguiente que vamos a hacer es, bueno, vamos a abrir una librería. O vamos a crearla. Vamos a crear una librería. Entonces nos vamos aquí. Para abrirla, la que ya existiera, la hacemos desde aquí. Y para crearla, la crearíamos desde aquí. Bueno, va a ser mejor idea quizás que usemos una librería. Crearla no tiene ningún sentido, o sea, no tiene ningún misterio. Simplemente le damos aquí, ponemos el nombre de la librería que queramos y luego lo terminamos como .pre TTY. Hacemos eso y le damos a aceptar. En este caso, después de haber hecho eso, lo que tenemos que hacer es decirle al programa dónde está nuestra librería. Para ello, nos vamos a Library Tables y aquí, al final, bueno, le damos aquí a este botón y vamos a agregar nuestra librería al programa. Entonces le damos el nombre de la librería, el nombre que queráis, yo que sé, lo llamamos, como es una prueba, lo llamamos TMP35, de hecho no se va a quedar, no lo voy a guardar. Y aquí le daríamos la ruta de dónde está nuestra librería, es decir, la ruta donde hemos creado la librería. Vamos a cerrar aquí porque vamos a usar una librería que ya existe, que ya tengo creada, que se llama RI Modules y que ya está en la tabla de librerías. Y por tanto no hace falta añadirla. Una vez que está aquí, lo que vamos a hacer es guardarlo. Vamos a guardarlo con este nombre y vamos a empezar a crearlo. Ya estamos en la librería y hemos creado nuestro componente y vamos a empezar a dibujarlo. Para ello, lo primero que vamos a hacer, podéis empezar de muchas formas. Yo voy a empezar en este caso añadiendo el pad central, es decir, el pad número 2. Vamos a coger esta herramienta, le vamos a dar aquí y nos ha puesto un pad. Y ahora vamos a caracterizar este pad. Cogemos la herramienta esta, nos ponemos sobre el pad y le damos a la E. ¿Para qué? Para editar. Al abrir esto nos va a preguntar las características de ese pad. Y vamos a ir por partes. Lo primero es el número del pad.
Vamos a coger en mi caso el pad central del componente, es decir, el pad número 2. Y como vamos a coger el pad número 2, pues vamos a darle las características para que sean este pad. Características de este pad, que tiene, bueno, como todos, 0,48 milímetros en la patilla. Entonces tendremos que tener esto en cuenta tanto a la hora de diseñar el agujero del pad como a la hora de diseñar las dimensiones del pad. Entonces nos venimos aquí, vamos a decirle que es el pad número 2, que es un pad de agujero, es decir, through hole. Es decir, estos son los componentes típicos que se hacen a mano, through hole, que es decir, agujero. Pero también podríamos hacer un pad SMD, ¿vale? En este caso, through hole. Además, podríamos darle una forma, podemos decir que es circular, que es ovalado, que es rectangular o que es trapezoidal. Bueno, podemos hacer lo que queramos. En este caso vamos a dar que es circular. Lo siguiente que vamos a hacer es indicar la posición de ese pad. Es decir, nosotros tenemos un, vamos a llamarlo tablero, cuadriculado, y nosotros vamos a decirle dónde queremos que esté. Yo lo que voy a hacer es centrarlo en la posición 00 del eje, y a partir de ahí luego ya tomamos referencia, y ya veréis por qué. Lo siguiente que tenemos que hacer es darle las dimensiones. En este caso, como es un círculo, solo nos pide las dimensiones en el eje X, que realmente es el diámetro del círculo exterior. Os fijáis que tenemos dos, el exterior es el pad, el interior, el gris, es el agujero. Si cogiéramos un rectangular ya nos permitiría más parámetros, ¿vale? En este caso vamos a hacer un circular. Solo nos pide una dimensión, que es la dimensión del diámetro, básicamente. Entonces, como nosotros sabemos que nuestro componente tiene una... o la patilla del componente es de 0,48, vamos a crear el pad, por ejemplo, de 1 milímetro. Es decir, el exterior, el diámetro exterior es 1 milímetro. Luego podríamos darle orientación girándolo o, bueno, haciendo más cosillas por ahí, pero no nos interesa, es un círculo, no tiene mucho sentido. Pero lo que sí nos interesa es que como es un through hole, lo que nos interesa es darle las dimensiones también del agujero que vamos a hacer. En este caso la patilla, podríamos hacer un agujero ovalado, podríamos hacer un agujero circular. En este caso la patilla es cuadrada, así que vamos a hacer un agujero circular. Y la patilla mide 0,48 milímetros de diámetro. Por tanto, pues quizá por seguridad le decimos que vamos a hacer el agujero de 0,2 milímetros, de 0,5 milímetros. ¿Vale? Cogemos una broca de 0,5 milímetros y la atravesamos. Podríamos coger a lo mejor 0,6, no sé. Eso ya depende del componente y de cada cosa, ¿no? Y de las brocas también que tengáis disponibles para hacer estos agujeros. Le damos las dimensiones del agujero, en milímetros en este caso, y le damos a aceptar. Una vez que tenemos eso, nos ha colocado el componente en la posición 00 y le ha dado las dimensiones que nosotros queríamos. Siguiente, vamos a crear el pad número 1. O bueno, vamos a hacer el número 3, ya que nos ha salido con el número 3. Le damos a editar, le decimos que es el número 3, que es un through hole circular, y en este caso vamos a dar las posiciones. Bueno, antes de las posiciones vamos a ver como ya las dimensiones en el eje X, bueno, y en el eje Y, porque es el diámetro, es 1, y en el agujero 0,6, como lo habíamos dejado también antes, ¿vale? Pero lo que tenemos que cambiar aquí ahora es en qué posición queremos que lo ponga. Es decir, ahora mismo este agujero, o sea, este pad está en la posición 2,28 milímetros y en menos 1,016. Lo que vamos a hacer es colocarlo a la misma altura que este. Por tanto, la posición en el eje Y va a ser 0. Y vamos a ver qué distancia del 0. Se supone que el centro de este pad es el 0, 0. Por tanto, cogemos el 0 en el eje Y. Perdón, el 0 en el eje Y. Y en el eje X vamos a ver qué distancia lo tenemos que poner. ¿Cómo sabemos a qué distancia del otro lo tenemos que poner? Pues nos vamos aquí y vamos a ver que la distancia entre los dos componentes, hemos puesto el 2, ahora vamos a poner el 3. Resulta que la distancia entre el 2 y el 3 son 1,4 milímetros. Entonces, ponemos 1,4 milímetros. Una vez que lo tenemos, le damos a aceptar y ya nos lo ha colocado en su sitio. Vamos a repetir lo mismo con el pin número 1. Lo vamos a editar y le decimos que bueno, es el pin número 1, que es un through hole circular de 1 milímetro exterior, 0,6 de taladro, y ahora lo que viene es otra vez la posición. En el eje Y, de nuevo, como tiene que estar a la izquierda y a la misma altura, ponemos 0, y como tiene que estar a 1,4 milímetros
del número 2, a la misma distancia que al número 3. La distancia es constante entre los tres, es 1,4 milímetros. Pero en este caso tiene que estar a la izquierda. Lo que vamos a hacer es poner menos 1,4. El menos va a indicar que está a la izquierda y el 1,4 le va a indicar la distancia. Entonces ya nos ha colocado 1, 2, 3, tal y como lo tenemos en nuestro documento. Lo siguiente sería pues dibujar esta forma. ¿Qué ocurre? Que no me voy a complicar mucho la vida porque si no esto se alarga mucho. Lo que vamos a hacer es dibujar una forma, bueno, sin complicarse. No me voy a complicar. Ups, lo hemos perdido. ¿Dónde estamos? Aquí. No me voy a complicar, vamos a hacer un rectángulo y tampoco lo voy a medir. Podríamos coger medidas y hacer las dimensiones exactas y con los arcos muy bonito y demás, pero no nos vamos a complicar. Cogemos la herramienta de dibujo y hacemos un rectángulo súper básico y además está hasta torcido. Pero bueno, da igual. Dibujar un rectángulo es fácil, dibujar un círculo es fácil y dibujar arcos es fácil. Podríamos añadir texto también y demás. Una vez que lo tenemos, no olvidéis guardar. Le dais el nombre y os lo ha guardado en la librería. ¿Qué es lo siguiente que podríamos hacer? Bueno, pues ya por último podríamos editar propiedades del componente. Por ejemplo, palabras clave, el dataset, la referencia, como queremos que sea la referencia, en este caso es ref, a secas. Podríamos, bueno, el nombre, que ya está aquí, el nombre en la librería, que es esto. Podríamos dar un montón de características que las tenéis aquí, solo tenéis que leerlas. Y además podríamos hacer una cosa muy interesante y es decirle qué forma en 3 dimensiones tiene. Nosotros ahora podríamos irnos a un software de dibujo, un software CAD tridimensional y hacer la forma del componente en 3 dimensiones. Luego nos vendríamos aquí, le diríamos dónde está esa forma del componente en 3 dimensiones y de esa forma, por ejemplo, cuando nosotros vamos al CVPCB y localizamos nuestro footprint, podemos abrirlo en 3 dimensiones y ver cómo quedaría en 3 dimensiones. O cuando nosotros tenemos terminada nuestra PCB, podríamos coger la opción de visualización en 3 dimensiones y ver nuestra PCB cómo quedaría en 3 dimensiones. Porque lo tendríamos elegido qué forma tiene ese componente en 3 dimensiones desde aquí. Terminamos aquí el tutorial, espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo tutorial. Compartir en redes sociales, darle al like y suscribiros, que es gratis. Hey, el vídeo se ha acabado, pero no olvides suscribirte, darle al like o entrar a www.rinconingenieril.es para localizar más tutoriales y posts.